Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, gracias por seguir con nosotros. Amigos, vamos a hablar de dos cosas importantes que están pasando en la Asamblea, el tercero y el cuarto proyectos económicos urgentes. El primero que tiene que ver con la elevación del IVA al 15%. Ahí mismo no hay consensos y ya debe estar elaborado el informe. Para primer debate no hay uno de mayoría todavía. Más bien hay dos de minoría que plantean otras alternativas, ¿no? El presidente Daniel Noboa ya flexibilizó un poco su posición y habló de la posible temporalidad del impuesto. Pero parecería también que están apostándole al Ministerio de la Ley, porque hasta el momento no se hace mayor cosa y el plazo sigue corriendo. Vicente Tayano está con nosotros, asambleísta del Partido Social Cristiano. Asambleísta, gracias por estar con nosotros en el programa y quiero empezar por ahí. ¿Usted cree que el oficialismo está apuntándole al Ministerio de la Ley? Buen día. ¿Qué tal, Milton? Verónica, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, creo que es importante un poco brevemente analizar el procedimiento. Hoy a las 6:30 de la tarde está convocada la comisión y convocada dentro del plazo. ¿Y por qué? ¿Qué dice la norma? Una vez que el CAL remite a la comisión el texto del proyecto de ley, existen 10 días para que se genere un informe en primer debate, tratándose de este económico urgente. Por lo tanto, la reunión de las hoy a las 6:30 de la tarde puede generar algunas posibilidades. Primero, que exista un consenso y haya un informe de mayoría. O posiblemente que se presenten propuestas que van a ser consideradas como informe de minoría. En el caso nuestro, nosotros vamos a hacer una de manera formal, seguramente ya la vamos a conversar, cuyo alcance es la contribución eh, especial y temporal. Pero digamos que no resulta nada, no hay ni informe de mayoría ni informe de minoría, existe norma expresa que permite que el tema sea tratado a convocatoria del presidente de la Asamblea sobre el texto original. Entonces, se abriría una discusión, un primer debate en el Pleno de la Asamblea, no sobre ninguno de los informes que no existirían en esta hipótesis o ejemplo, sino sobre el texto íntegro enviado por el presidente de la República y que fue admitido al trámite en la forma por parte del CAL. Y aquí se abren otras posibilidades. En ese debate se podrían recoger observaciones y el Pleno disponer a la comisión, a la presidencia de la comisión, que los procese para que haga la suerte de procesamiento de un informe de segundo debate, o inclusive la norma puede establecer que si es que no se genera en el debate ningún consenso, pueda ser archivado el proyecto. Ahora, Entonces, no ajá, estaríamos hablando, Milton, disculpe, sí, sí, sí. de que en este momento operaría el Ministerio de la Ley. Si bien es cierto, es algo que con lo que en el pasado entraron en vigencia algunos proyectos urgentes en materia económica, pero no olvidemos que se generó una reforma en la Ley Orgánica de la Función Legislativa que nos lleva a comentar lo acotado. Ahora, entonces, si es que de todas maneras no hay un consenso dentro de la comisión, el Pleno podría tener ese consenso para cualquier cosa, para aprobarlo, para negarlo, para hacer modificaciones. Ustedes, como bancada, ¿a qué le apuntan? Nosotros le estamos apuntando a, primero, sin duda alguna, que exista un mecanismo que permita financiar el conflicto interno. Y es importante, Milton, hablar de financiar el conflicto interno porque eso es lo que el país quiere y absolutamente aquí nadie se está negando ni a trabajar, ni a juntar esfuerzos, ni a procesar una vía que nos permita recaudar el monto de 1.040 millones de dólares que ha sido señalado por las autoridades del gobierno central. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Y eso lo haremos hoy en la comisión, de que se cree una contribución especial que tenga temporalidad para el 2024 y 2025, que permita financiar exclusivamente todo lo relacionado, y aquí hay que abrir un poco el abanico, a enfrentar el conflicto interno. Segundo, ¿cuál sería la fórmula de cálculo? Vamos a partir de las utilidades grabadas en el ejercicio económico 2022 que se pagaron en el 2016. Estamos hablando de un universo
de 16.000 millones de dólares. Sobre ese universo, establecer el 3.25% a las sociedades residentes domiciliadas en el Ecuador, sean nacionales o extranjeras, y eso nos va a llevar a un cálculo de 520 millones durante lo que falta el 2024 y 520 millones en el 2025. Ahora, la forma de pago se la puede discutir. Puede ser pagada mensualmente, puede ser pagada bimensualmente o puede ser pagada trimestralmente. Esto generaría una alternativa con dos características. Primero, el tiempo está claramente establecido, no se vuelve indefinido, y por otro lado, los fondos, y así tiene, si esta propuesta pasa, que quedar claramente establecidos, tienen que ser utilizados para el proceso de atender el conflicto interno. ¿Por qué? Porque cualquier otra reforma, tal cual como está planteada, no permite diferenciación en cuanto a la utilización de estos recursos. Ahora, si vamos a discutir, Milton, que hay sin duda alguna un grave problema fiscal, ese problema tiene que ser atendido también emergentemente, pero se tienen que tomar otras decisiones, como ya se lo ha discutido, por ejemplo, revisión de gastos, focalización de subsidios y cualquiera de los otros temas que están en este momento en la mesa de tratamiento. ¿Por qué no pensar en este IVA mixto, en este IVA temporal por 2 años, como pasó en la guerra, y como el presidente mismo ya de alguna manera lo abrió? Mínimo 18 meses, máximo 24. Nosotros lo hemos dicho con claridad. Nosotros consideramos que es un impuesto, en palabras sencillas y planas, que va a encarecer la vida. No basta con el argumento de señalar que ciertos insumos de la canasta básica o de mayor consumo no están gravados con este impuesto. Y por eso lo que estamos haciendo responsablemente es una propuesta complementaria que tiene claramente establecido el sujeto pasivo, claramente establecida la temporalidad, el destino de los recursos y la forma como se la podría pagar. Ahora, es importante hacer el esfuerzo por encontrar consensos al interior de la comisión y poder sortear esta situación en el menor tiempo posible, más allá que aún nos encontramos sobre los tiempos de ley y no se ha vencido ningún término al respecto. Son las 8:31. Estamos hablando con Vicente Tayano, asambleísta del Partido Social Le Cristiano. pido solo un segundo que voy a conectar el cargador del dispositivo, disculpen. Sin problema. Bien, justamente quería preguntar al asambleísta sobre esto que decía el presidente de la República, ¿no? Ante la falta de respaldo, de consenso en el legislativo sobre este proyecto de ley que busca subir 3 puntos al IVA para quedar en el 15%, pues él decía ayer en una entrevista que se podría quedar de manera permanente el IVA al 13% y de forma temporal subirlo al 15%. Quizás es una propuesta interesante que podría ser acogida por los legisladores. Y eso quería insistirle al asambleísta Vicente Tayano, asambleísta social cristiano, que si bien ellos dicen tenemos unas propuestas alternativas, ¿qué tan cerrados están a esta de solamente subir un punto de manera permanente y de manera temporal, pues los 2 puntos para llegar al 15%? Veamos cuál es el criterio del asambleísta Vicente Tayano. Milton. Verónica, gracias, buenos días, gracias por el tiempo. Bueno, nuestra propuesta y nuestra posición es absolutamente clara. ¿Y por qué? Ya expliqué por qué nosotros consideramos que el IVA es un impuesto regresivo y que va a encarecer la vida de los ecuatorianos, y adicionalmente porque también consideramos de que desde la perspectiva de que este impuesto quedaría establecido en el largo del tiempo y que va a servir para resolver problemas fiscales y dada la connotación económica y los problemas que ya tenemos, no solo del Estado, sino también hablemos de la economía plana, de los ciudadanos en general. Alternativas como la que estamos planteando nos permiten, primero, aportar a la problemática de manera temporal de seguridad, y por otro lado, que el Estado enfrente y se tomen decisiones las cuales nosotros estamos totalmente dispuestos a acompañar y a respaldar, porque son complejas, como por ejemplo el tratamiento de los subsidios, o como por ejemplo el tratamiento de achicar el gasto improductivo del Estado. ¿Y por qué lo digo esto? Porque generalmente se habla, despide gente. No, no pasa por despedir ciudadanos, porque usted primero tiene que respetar estabilidad laboral. Pero si de la carga laboral del 100%, más o menos un 80%, está destinado en profesores, en médicos y en fuerza pública, sí hay que hacer un ajuste en más o menos 2.000 millones de gasto en sueldos, en lo que no necesariamente en contratos ocasionales se va a necesitar. Y hacia allá es que nosotros estamos
encauzando la propuesta y también la discusión para poder tomar decisiones. Nosotros respetamos las posiciones contrarias a la nuestra, respetamos la posición del presidente, que dicho sea de paso, tiene nuestro respaldo, va a seguir contando con nuestro respaldo desde nuestra esfera legislativa, nuestros 18 votos, para seguir aprobando leyes, como ya lo hicimos con las dos primeras, y esperemos que haya un entendimiento en esto y en lo que venga a futuro, seguir tomando decisiones de manera responsable y sobre todo que sean sostenibles en el tiempo. Ahora, el tema Ahora, de los... asambleísta, perdón, Milton, solo quería insistirle en algo porque el presidente Noboa mencionaba que hay que darles buenas señales económicas para los organismos multilaterales y la pregunta es si es que, bueno, esas propuestas que hacen desde el Partido Social Cristiano serían unas buenas señales económicas a su criterio para los organismos multilaterales para futuro ver financiamiento. Bueno, nuestras decisiones están encausadas en cuidar el interés primordialmente de los ciudadanos y crear condiciones de seguridad jurídica para que los organismos internacionales puedan ver al Ecuador, obviamente, como un sujeto de crédito. Y hablando de esas decisiones, yendo un poco más allá, es por eso que nosotros hemos propuesto, inclusive, que se revisen disposiciones constitucionales que no permiten atraer capital e inversión para que haya también más generación de pago de impuestos y obviamente de generación de plazas de empleo, como el arbitraje internacional que hoy está prohibido. Entonces, nosotros entendemos la perspectiva de los requerimientos de los multilaterales, pero nosotros en este momento estamos también generando una alternativa dentro de lo que es nuestra competencia, de lo que es nuestro análisis técnico, porque Verónica, para poder hacer este planteamiento, lo hemos discutido, nos hemos sentado con nuestro equipo económico para poder fijar una meta y establecer un porcentaje. Estamos hablando del 3.25% y estamos estableciendo que dentro de la meta de recaudo de los primeros 1.020, 1.040 millones, estaríamos aportando 520 por cada tramo, bajo la Ahora, medida que estamos. y esa medida que ustedes plantean, ¿la puede hacer por iniciativa de la Asamblea Nacional o tiene que ser hecha por el Ejecutivo? Es decir, él acoge y envía otro proyecto. A ver, nosotros en este momento como asamblea estamos en la capacidad de discutir y de mejorar el proyecto. ¿Qué dice la Constitución? Quien tiene la iniciativa en esta materia tributaria es el presidente. Entonces el presidente, tal cual como en su momento lo ha señalado la Corte Constitucional, abrió la vía para que el procedimiento legislativo en este momento se active. Y lo que está pasando es eso. En razón de una propuesta madre, se está discutiendo alternativas para poder establecer una reforma. Sin duda alguna, lo que resuelva la Asamblea Nacional va a ser sujeto del pronunciamiento a través de la institución de la objeción del presidente de la República, lo que se conoce como el veto, porque él es colegislador. Entonces, Milton, entendiendo su pregunta, sí, la Asamblea tiene la capacidad de procesarlo, pero la última palabra con el veto la tendría el presidente de la República. Bueno, hablemos ahora del proyecto, del cuarto proyecto urgente que está en trámite también en la Asamblea Nacional y que también tiene un plazo de 30 días. En ese sí ustedes van a votar por la propuesta presidencial. Nosotros estamos totalmente de acuerdo de que hay que revisar la ley de extinción de dominio y partamos de algo, Milton. Esta es una ley que entró en vigencia en mayo del año 2021, en el último día prácticamente del gobierno de Lenín Moreno, y es una ley que tiene que ser revisada necesariamente porque hay plazos extendidos y también hay que revisar la tipicidad. ¿Y a qué me refiero con esto? El artículo 7 de la ley en vigencia establece el catálogo de delitos, delitos contra la administración pública, sobre los cuales puede operar extinción de dominio y se habla de actividades como narcotráfico y terrorismo. Pero en este momento la casística es distinta y tenemos también otro tipo de actividades vinculadas con el crimen organizado, con el financiamiento, con el blanqueo de capitales que tienen que ser incluidas en la reforma. Entonces, necesario ampliar el catálogo de delitos, necesario acortar tiempos para que el procedimiento sea verdaderamente expedito y definitivamente esto permita poder tener en favor del Estado y a disposición del Estado estos dineros mal habidos, porque ¿cuál es el objeto de fondo de una ley de extinción de dominio? Quitarle ese gran volumen de movimiento económico que se genera a través de la actividad ilícita. Entonces, es un tema que tiene que empezar hoy. Entiendo que la comisión está ya citada para empezar el tratamiento. Hay que definir y revisar en detalle todo aquello que permita cortar tiempos y sin duda alguna poder tener una extinción de dominio, una ley de extinción de dominio que sirva. Y hay otros temas también que tendrían que ser discutidos y que podrían ser
de gran importancia, más allá de los capitales, si estamos hablando de bienes. Creo que todos hemos visto, Milton, cómo en grandes operativos se hacen comisos de armas, de municiones, y que luego tienen ciertas complicaciones para poder ser utilizadas por parte del Estado. Y si bien es cierto, en ese sentido, ya la Corte Nacional de Justicia en su momento, a través de un pronunciamiento, lo viabilizó, que aprovechemos este cuadro normativo que vamos a tratar en 30 días para poder afinar aquello, que también bien podría ayudar de alguna manera. Y sobre todo, lo importante, eh, que en esta ley de extinción de dominios quede claramente cohesionado el argumento que también tenemos en la ley para prevenir el lavado de activos, porque lo importante, Milton, no solo es que tengamos la ley de procedimientos expeditos, sino que también las autoridades de control, en este caso el sistema financiero, la unidad de análisis financiero, puedan tener las herramientas necesarias y las actividades de control que sean necesarias, la aplicación tecnológica necesaria, porque hay que discutirlo, que nos permita advertir la presencia de actividades irregulares en lo económico vinculadas con el crimen organizado en este caso. La fiscal general del Estado en una entrevista que le vi anteayer a CNN decía, están dando golpes en la calle al terrorismo, pero aquí lo que se necesita es atacar la estructura económica que tienen las mafias, y esto se hace con la ley de extinción de dominio. Y el cambio fundamental sería este, que no se esperen a sentencias ejecutoriadas para poder tomar la propiedad de esos bienes, porque lo que está pasando, como dice ella, en el caso Metástasis, por ejemplo, hay un montón de presos, un montón de procesados, pero siguen siendo los dueños de sus bienes, de esos bienes muchas veces mal habidos. Claro, aquí un tema importante. Total coincidencia en que si nosotros, Milton, queremos enfrentar al crimen organizado, tenemos que acortar ese gran caudal de generación de recursos económicos, y creo que no es extraño de que no son solo recursos en un pase de manos, sino también en inversiones y luego en movimiento de inmobiliarios. Entonces, es importante eso, pero también es importante que quede clara la premisa de que esto aplica en todo lo vinculado con actividades ilícitas y no dejar la puerta abierta a malas interpretaciones de la indefinición de que podría considerarse injustificado. No, porque es importante aquello, porque no olvidemos que nosotros tenemos autoridades, por ejemplo, que hacen revisión a las declaraciones patrimoniales, como lo hace el Servicio de Rentas Internas, y tenemos también unidades de control como la unidad como la UAFE, a lo que me acababa de referir precisamente en cuanto a los movimientos. Entonces, es importante rayar la cancha en lo que yo le decía en la pregunta anterior, en el catálogo de delitos y todo lo que como actividad ilícita está vinculada con eso, porque ¿cuál es el concepto, y usted lo señaló, de la extinción de dominio? De que aquí la actividad la actividad de control, tal cual como lo establece la ley en vigencia, recae exclusivamente sobre el bien indistintamente de la persona. Entonces, ese es uno de los temas que hay que observar cuando yo me refería al procedimiento expedito, para que haya claridad, para que haya celeridad en el trámite y obviamente podamos tener los resultados de golpear el crimen organizado en la forma necesaria y contundente. Y finalmente, Milton, algo sobre lo cual tenemos que discutir si queremos hablar de combatir el crimen organizado. No es posible ganar esta guerra o cortarles el paso más allá de todo el esfuerzo que está haciendo el Ejecutivo y el aporte que puede hacer la Asamblea y lo que hace la ciudadanía, si las instituciones de justicia no funcionan. Nosotros creo que hemos visto con desagrado cómo luego de algunos operativos importantes, muchos de estos delincuentes quedaban o resultaban libres y en la calle. Por lo tanto, es importante también que las decisiones y las reformas que se vayan a tomar en función al trabajo de operadores y justicias sean prácticas y sirvan. Sí, hoy como Asamblea estamos discutiendo una importante reforma a la legislación penal que lo que busca es, en ciertos casos, precisar, apretar, endurecer penas, buscar eliminar beneficios penitenciarios, inclusive poner sobre la mesa una gran discusión que tenemos que enfrentarla, Milton, porque el crimen organizado está utilizando menores de 18 años para que sean parte de la cadena de comisión de delitos. Hay muchas personas, yo estoy siendo parte de la Comisión de Justicia, y esto ha llevado a un debate súper acalorado. Hay quienes consideran que es extrema la posición de sancionarlos, y es que hay que hacerlo. Yo no veo otro camino, por ejemplo, entre el rango de 16, 17, 18 años, de que las penas se endurezcan, que se sancionen, y que si inclusive sentenciados, el tiempo que resta por cumplir la condena se pueda cumplir ya cuando tengan mayoría de edad en un centro de privación de mayores de edad. Hoy eso la norma no lo permite,
pero es necesario poder también poner sobre la mesa, Milton, este tema, porque como país tenemos que enfrentarlo. Totalmente. Gracias por acompañarnos hoy, asambleísta Vicente Tayano, jefe del bloque social cristiano. Gracias por haber estado con nosotros hoy y dado su criterio sobre dos temas importantes que tramita ahora A mismo la usted, Asamblea gracias, Nacional. Milton y Verónica. Buenos días. Tenga buen día. Vamos a Gracias, una pausa. asambleísta.